Buenos días, buenas noches. El tema a exponer en este momento es la creación de mecanismos de seguridad mediante creación de usuarios y roles en el taller de base de datos. Los integrantes son José Ángel Octaviano Flores, Orlando Valderas Rodríguez, Luis Mario Silviano Melchor y Jared Rojas Aguilar. Como docente tenemos al doctor en ciencias, Juan Alberto Antonio Velázquez. Bueno, los mecanismos de seguridad mediante creación de usuarios y roles van de acuerdo a los privilegios que estos tienen. Estos privilegios se le pueden asignar a uno o varios roles o a uno o varios usuarios. Básicamente, los privilegios constan de lo que le podemos permitir al usuario o al rol que hagan en nuestra base de datos, ya sea desde la alteración de las tablas, generación de consultas, inserción de datos o la manipulación entera de una base de datos. Ok, aquí es donde vemos que es un rol. ¿Qué es un rol? Este se puede definir como un empaquetado de ciertos privilegios, los cuales se les otorga de manera automática a todas aquellas personas que cumplen con cierta actividad específica en alguna empresa. Pues, es dependiendo de la organización o donde tú estés trabajando. Aquí tenemos dos tipos de roles. Tenemos al rol de BA, que es el encargado de manipular la base de datos con totalidad. ¿Qué significa esto? Pues podemos otorgarle los privilegios necesarios para llevar a cabo muchas tareas. Y luego está el rol de empleado. ¿Cuál es la diferencia al rol principal? Pues que esta no necesita una manipulación entera de la base de datos, puesto que solo se puede encargar una tarea específica. Un ejemplo de esto sería que tú le dejaras la tarea de poder insertar datos a una persona o poder hacer consultas. Esto para hacer los privilegios para hacer las labores necesarias. Bueno, para la creación de estos roles se puede usar la asistencia Create Role, nombre rol. Y para la asignación de los privilegios de este rol se pueden hacer con la asistencia Grant, seguido de los privilegios que se les otorga y finalizando con el nombre del rol. En este ejemplo encontramos que el rol SQL, pues es creado con el código que apenas dijimos, create role con nombre de empleado. Y abajo se le puede otorgar los privilegios de alterar cualquier tabla con el grant alter. Los usuarios son todas esas personas que tienen acceso a la base de datos mediante un nombre de usuario y contraseña. Uno de los que se quiere al momento de la instalación de nuestro gestor de bases de datos son los usuarios SIS y System, los cuales cuentan con las características. SIS es un usuario que viene predefinido con los más altos privilegios, el cual es usado para la administración del sistema, actualización y configuración del mismo. Este usuario se utiliza solo para las operaciones administrativas del sistema, puesto que tiene acceso a las operaciones sensibles del sistema. Los usuarios System son unos usuarios que también se genera durante la instalación de un gestor de base de datos, el cual cuenta con un nivel de alto de privilegios, pero no tan altos como el usuario SIS. Este usuario se usa para tareas cotidianas como el desarrollo de tablas, usuarios y en general, de las actividades que no son tan altas en la base de datos. A estos usuarios también se les puede otorgar ciertos roles, los cuales ya cuentan con ciertos privilegios predefinidos. Además de esto, estos usuarios se les puede otorgar otros privilegios fuera del rol previamente asignado. Para esta creación del usuario se puede hacer de la siguiente manera. Podemos ver que aquí quedamos al usuario llamado gerente, que cuenta con una contraseña que sería del 1 al 6, el cual se le asignó en la tabla de Space User. Otra característica de los usuarios son las asignaciones de estos table space, que son básicamente espacios donde trabajará cierto usuario predefinido. La creación de estos table space se puede dar de la siguiente manera, que sería create table space más el nombre y después el data file más la dirección de donde se desea crear el table space. Este table space se puede configurar de diferentes maneras.
dándole un espacio inicial que, como en el ejemplo estamos viendo, que es de 300 megas. También se le puede asignar que este vaya aumentando conforme le vayamos metiendo datos. Por ejemplo, aquí tenemos que se expande de 20 megas en 20 megas. También le podemos poner un máximo de espacio a este table space. En este caso le pusimos un máximo de 2 gigas. Eh, Estos tablespace también cuentan con una característica que son las cuotas. Estas cuotas se les puede asignar a cada usuario y básicamente estamos limitando los recursos que cada usuario puede ocupar en cierto tablespace. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos aquí viendo, el usuario gerente tiene una cuota de 50 megas en la tabla users. Y también abajo tenemos que este mismo gerente tiene una cuota ilimitada en el table space llamado proyecto 503. Y básicamente eso sería la configuración y creación de nuestros table space. También tenemos la autorización de objetos a nuestra base de datos, que básicamente sería como la autorización de privilegios, pero más especificado hacia cierta tabla, puesto que tenemos la sentencia grant, seguido de nuestro privilegio que deseamos otorgar, y seguido del nombre de la tabla y del nombre de usuario que puede alterar cierta tabla. Por ejemplo, tenemos el select que permite la lectura de una tabla, el insert, update y delete, lo cual permite la escritura de una tabla. Y también tenemos los alter, drop y create, los cuales otorgan privilegios para la creación y administración de una tabla. Esos serían básicamente todos los privilegios los objetos que tenemos. Eh, Muy bien, también tenemos lo que es el análisis de políticas de seguridad. Estamos tomando la parte número 3, que es la de información que se recoge, se recibe y se almacena. Estamos basando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas son sus políticas de seguridad. Dice que los servicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día podrían recoger datos que el usuario provee de forma directa o indirecta cuando se convierte en miembro de la Iglesia Adventista o ingresa a alguno de sus ministerios, actividades misioneras o servicio de grupo institucional. Cuando utiliza sitios de sistema, completa registros y formularios de acuerdo con la política de privacidad de datos. Esto se refiere a que, primero vamos a que cuando usted se vuelve miembro activo, usted va a estar, tiene estas privacidades de seguridad o privacidad de datos. Aplica tanto para miembro activo y no activo. ¿Qué es un miembro activo? Es cuando esa persona ya es bautizada dentro de esta iglesia o de esta institución. La siguiente diapositiva nos, nos dice que tiene varios puntos cuando se recibe y se almacena la información dentro de la iglesia adventista. El primer punto es datos de miembro. Dice que cuando usted se convierta en miembro de la iglesia adventista del séptimo día, los informes provistos por usted de ficha de registro de candidato o en ficha de bautismo son almacenadas en forma física, digital o ambas. Estas informaciones son utilizadas exclusivamente para el cumplimiento de las actividades institucionales de la Iglesia Adventista para que sea posible la organización de las actividades religiosas. Nos dice que cuando se bautiza a alguien dentro de esta institución, esta se va a almacenar tanto físicamente como digital. Ah, la físicamente se le otorga a la persona que se está bautizando y la digital se guarda dentro de un almacén o en un registro en la iglesia. El siguiente punto es el de datos de diezmos y ofrendas. Esto aplica para los dos casos, tanto los no activos como los que sí son activos. Dice que cuando se dona ofrendas de forma identificada, la información sobre la identificación del donante, fecha, valor, local de la donación, finalidad, y se registra según el cumplimiento legal y las donaciones que usted va a estar haciendo. En la siguiente diapositiva vemos los siguientes puntos, que es la de datos de registro en servicios de grupo institucional. Lo que quiere decir es que cuando
la persona entra o quiere hacer una actividad como voluntario en una de las instituciones, que son varias, eh, que estos llegan a recoger la información que va a dar en formularios, y ellos estarán en contacto por medio de mails, de chats, o algún otro, u otra forma, y que estos datos que esté dando en los sitios web, por ejemplo, no van a darle correos basura. Eso es lo que nos está diciendo. En el siguiente punto dice que los datos de registro en sitios de sistema, dice que cuando alguien llena un registro para ingresar al sitio o utilizar la función específica, estos datos se registran para que el usuario pueda continuar sus actividades posteriormente. Datos de su actividad en el sitio también podrán ser recogidos y tratados. Significa que no le va a recibir ningún tipo de correo, y usted va a poder navegar en cualquiera de los sitios web de esta institución. En la siguiente diapositiva tenemos otros dos puntos, lo que es la atención y comunicación con el usuario. En esta parte nos dice que cuando la persona quiere comunicarse igualmente a las instituciones por medio de teléfonos, de correspondencia, emails, chats, o cualquier otra modalidad, la institución va a hacer lo posible para poder responder o dar una respuesta al usuario. También dice que en algunos casos, como en llamadas telefónicas, la institución puede almacenar fecha, hora, duración y original. Cuando esta tiene una situación legal o alguna circunstancia más avanzada, la institución puede legalmente grabar la llamada. Obviamente se le dirá al usuario que será grabada. Otro punto dice que están las estadísticas y formularios anónimos. Aquí nos dice que los de alto rango van a estar solicitando algunas estadísticas dentro de la iglesia, que es, bueno, una de las iglesias que se está haciendo las estadísticas. Y esto será de forma que se solicitará. Y algunas veces el usuario o el miembro no quiere ser como puesto con tal nombre, podría ser de forma anónima aún. En la siguiente diapositiva nos da los últimos dos puntos, que es la privacidad de comunicaciones. Aquí nos dice que cuando se comunica con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el contenido de las comunicaciones que se mantiene en carácter privado y solamente será divulgado con su autorización, a su pedido por orden judicial o en defensa de la verdad, hasta que el contenido se le comunica sea descartado. Se nos está diciendo que todo lo que el usuario o el miembro va a hacer, no se va a divulgar lo que vaya a decir en alguna forma como legal, y que va a ser siguiendo privado hasta que da la autorización tanto para el público o para otros miembros, circunstancias dentro de la misma iglesia. Y por último está la información de registros e ingresos. Dice que siempre fuera necesario, los servicios registrarán automáticamente en logs de ingreso y serán utilizados, pudiendo almacenar direcciones IP, tipo de dispositivo, idioma, versión de la aplicación o del sistema operativo, la fecha y hora de su solicitud. La contraseña no serán almacenadas. Y esto será todo por ahora. Bueno, para finalizar esta presentación, nos tendríamos que mostrar el código que tenemos ya hecho de nuestros usuarios. Un ejemplo de estos usuarios sería la creación o de los roles, sería aquí la creación de un rol, el cual tenemos el rol trabajador, que se le asignará los privilegios de seleccionar, leer e insertar. También tenemos otro rol que es tesorero, el cual tendrá los privilegios de alterar, seleccionar, alterar un usuario, crear un usuario y insertar datos en cualquier tabla. Estos roles se pueden asignar a usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos un usuario llamado trabajador 1, cuya contraseña será la siguiente, que simplemente es 1, 2, 3.
donde le tenemos que asignar un table space, cual será usuario, y el table space temporal, que siempre es temp, cuya cuota va a ser cuya cuota es en trabajadores y va a ser de 50 megas. Este usuario le podemos asignar roles, por ejemplo, aquí que tenemos el usuario trabajador 1 tiene el rol de trabajador, y aquí está el nombre del usuario que se le asigna. Aquí también tenemos la creación de otro usuario. Y básicamente esto se puede manejar gracias al usuario DBA y mediante sentencia de seguridad. Y aquí podemos manejar lo que son los roles y los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Eso sería todo por la presentación de ahora.